Bueno, pues bienvenidos a este sexto podcast de Sustainability. Hoy con un invitado súper especial, Jaime Figueres. Eduardo, ¿cómo estás? En Hola, carretera, ¿no? ¿Verdad? gusto saludarlo. Sí, a veces dicen que la inspiración tiene que encontrarnos trabajando y justamente hoy en carretera, así que disculpen para los que nos escuchan y los ven, pero seguimos muy contentos ya en el sexto podcast de Sustainability y hoy justamente con Jaime y un tema tan actual como es inteligencia artificial o learning machine. Eh, Realmente les comentaba yo, no guardo pena en esto a tanto a Alejandro como a Jaime, que yo soy un usuario muy lego, casi tan básico como preguntarle a Google, ¿verdad? Y hay muchas preguntas y muchas cosas, así que estamos seguros que en este podcast vamos a abordar desde algunos fantasmas como cuál es el uso de agua o cuál es la huella en refrigeración, en consumo energético de los sistemas de inteligencia artificial y por lo tanto cómo riñen ellos con la sostenibilidad, hasta antojarnos de cosas que la mayoría ni siquiera conocemos y que personas expertas como Jaime y como Alejandro, pues bueno, nos pueden enseñar de precisamente a eso, a ir profundizando en inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias y estoy seguro que vamos a disfrutar de esta conversación entre amigos. Gracias, Eduardo. Bueno, nos acompaña, como decía, Jaime Figueres. Jaime es divulgador, diría yo, de mucha de la información que está pasando, de la adopción de la IA, cómo se está moviendo esto, aunque es difícil llevarle la pauta. Jaime nos dirá. Además, es fundador de la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial. Creo que ya va para un año, no, Jaime, creo. Más o menos un año, sí. Más o menos un año. Y bueno, y todo el tema de adopción empresarial, de gobernanza, política pública, transformación organizacional y muchos otros temas que maneja Jaime. Jaime, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, muy contento de cerrar la semana aquí en el podcast de Sustainability y no, súper dispuesto a conversar. Es un tema que se podría hablar decenas de horas, pero vamos a tratar de resumir un poquito hoy la conversación en la hora que tenemos juntos y a la orden más bien. Oh, buenísimo, buenísimo, Jaime. Y realmente yo creo que es un momento crucial de lo que hemos visto en los últimos 3, 4 años a lo que estamos viendo hoy. Realmente este tema ha venido mucho a la mesa, ¿no? De pasar más del hype, ¿verdad? De la moda, de hablar de la IA y de utilizar la IA de manera dentro de nuestros propios procesos a pensar un poco de manera más radical. Sin embargo, eso lleva una presión ambiental, ecológica, social detrás. Y eso ha sido un tema que ha venido siendo discutido en muchos foros. ¿Cuál es la posición del grupo, de la fundación y tuya propia sobre el uso, el consumo y hacia dónde vamos con eso, Jaime? Creo que puedo responderla tal vez desde tres sombreros. Entonces, digamos, el primero, aparte de trabajar o presidir la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable, también colaboro con la coordinación del capítulo de Inteligencia Artificial de Camtic. Entonces, em, la IA usualmente abordarla desde una sola perspectiva no nos permite generar como una opinión complementaria. Entonces creo que abordarla desde distintas líneas de análisis es tal vez lo más responsable. Em, Aplicando eso para responder tu pregunta, em, la parte de sostenibilidad, la parte del uso de recursos en el tema de inteligencia artificial sí es un tema relevante, pero como mucho en otras dinámicas económicas sociales es un tema transversal, ¿verdad? Y también hay una serie de riesgos que normalmente, por lo menos en los últimos 6 meses, me siento como en el mito de Casandra, de estar, Casandra era este mito griego o romano, dependiendo de cómo es el nombre, pero que anunciaba el fin de los tiempos y todo el mundo creía que estaba loca y nadie le daba bola, ¿verdad? Entonces,
a ver, hay una crisis climática, eso es evidente, y puede que la inteligencia artificial sea una, un elemento que acelere el proceso de crisis climática, pero también puede ser un elemento que ayude a resolver la crisis climática. Em, Lamentablemente hay riesgos que incluso creo que se ponen a la par de la crisis climática como un riesgo fundamental en el avance de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionaba los distintos sombreros? Porque desde el sector empresarial hay una lectura de que es una gran oportunidad para el país. Lamentablemente ahorita hay mucho ruido y humo en el entorno y eso evita que se puedan tomar decisiones claras o contundentes sobre la estrategia a seguir, ¿verdad? En el sector empresarial. Después tenés el sector educativo que está en una, tal vez la crisis más importante de su historia. Esta tecnología a propósito general, a diferencia de todas las anteriores, es la de la adopción más rápida y más profunda, y es la primera que cuestiona el proceso tradicional de la educación y cómo se realiza el pensamiento crítico y cómo se aprende y cómo se reproduce conocimiento. Después tenés también la perspectiva ciudadana y de política pública, donde ahí tenemos riesgos que tienen que ver con desde distorsión en el núcleo familiar, ¿verdad? Cómo usan los niños la inteligencia artificial, cómo lo utilizan personas adultas incluso, cómo afecta esto la parte emocional y la parte psicológica de las personas. Y también tenés afectación laboral, que tal vez ahorita podemos ahondar un poquito de eso en Costa Rica, porque efectivamente un país que de pronto recibe un golpe económico bastante contundente es un país que también pierde mucha capacidad de acción en la parte ambiental, ¿verdad? Porque siempre se prioriza y con mucho sentido que haya un plato de comida en la boca antes de hablar de sostenibilidad. ¿Verdad? Que ha sido como la tendencia en los últimos 100 años. Entonces, las dos cosas van relacionadas y parte de la lucha de la crisis climática es poder reformular la conversación económica para que lleve de todo modo la parte ambiental, pero que permita que la gente pueda desarrollarse y tener bienestar. Y exista la parte ya de riesgos de existenciales, digamos, de la o de supervivencia de la humanidad, donde aquí es donde empieza a sonar todo un poquito a ciencia ficción. Nosotros ahorita estamos a las puertas o ya cruzamos el umbral de la era en la inteligencia y vamos a llegar a uno de muchos posibles escenarios. Y esos escenarios van desde un mundo con mucha abundancia, donde logramos resolver las grandes crisis de los últimos 100 años, y que incluso replantea el sistema económico mundial hacia uno de mayor bienestar y uno de mayor distribución de riqueza, o ¿verdad? Y pasando en el medio por toda una serie de distopías, utopías, llegar al otro escenario que es una potencial extinción humana provocada por la misma inteligencia artificial, ¿verdad? Que eso decirlo un viernes en la tarde suena peculiar, pero Te iba a preguntar incluso la exactamente. conversación, sí, en Eso muchos de suena esos como a laboratorios, incluso, Terminator y Skynet, ¿verdad? Ahora, Jaime, bueno, es que perdona, suena a eso, sí, sí, claro, aprovecho para hacerte una pregunta. En aquellas épocas, bueno, tanto Alejandro como yo somos egresados del TEC, y entonces sí, en el TEC está la carrera informática, computación, etcétera, y ujú, entonces algunos compañeros, bueno, no estoy seguro, Ale, probablemente también, a mí por lo menos me dicen, Dave, Learning Machine está desde hace cuánto, solo que ahora estamos alcanzando otro momento, y en ese otro momento, ahora ya yo no me digo experto en programación, aquellos que programaban en COBOL y Pascal, ahora soy experto en inteligencia artificial. Pero tal vez ahí, perdón la reflexión tan amplia, tal vez ahí el tema es que en esas épocas, y sin decir la época, creo que con solo el detalle vamos a revelar que ese tiempo de universidad ya quedó bastante atrás, el Sandia Lab y aquellas granjas de computadoras eran como lo que había en ese momento, ¿verdad? Y la sí. posibilidad de manejo de data. Ahora, pensar en ese escenario distópico de Skynet, cuando si no tenemos cómo administrar esa data, la posibilidad de darle un buen uso es realmente baja. Entonces teníamos hoy gran cantidad de información, pero no la capacidad de administrarla. Y la Learning Machine, o en su defecto la IA, nos permite esa administración
más bien podría ser que ese distopía sea más de Terminator que de realidad, ¿o no, Jaime? Em, depende de la perspectiva, pero por ejemplo, la mayoría de los laboratorios y tenés a los padrinos de la IA como Jeffrey Hinton o Joshua Bengio sonando las alarmas desde hace tiempo y hay distintas proyecciones que nuevamente son especulativas, pero te posicionan en un escenario, en el peor de los escenarios te lo ubican en un 5, un 7, 8%. Que nuevamente, si a vos te preguntan, te montas en un avión que choca el 8% de las veces, pues no lo harías, ¿verdad? Un 8% es un porcentaje altísimo. Ahora, que dicha que mencionas ese tipo de contexto, porque aquí hay algo muy importante y creo que también es una de las grandes brechas para poder tener esta conversación de forma transparente en Costa Rica. Nuestro país tiene la ventaja de que uno de cada tres ciudadanos es profesional. Y mucha de esa gente que pasó por áreas técnicas pasó en algún momento por la universidad por un curso de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ya sea por sesgo de autoconfirmación o por ego o por falta de actualización o por cualquier otra razón que sea, em, la persona que llevó ese curso en la universidad se queda con esa información. Y a la hora de escuchar inteligencia artificial en los últimos 3 años, asume que la inteligencia artificial que conoció en ese curso universitario, que es una inteligencia artificial predictiva, que es machine learning, ¿verdad? O aprendizaje autónomo, es lo que estamos viendo hoy en día en las noticias. Y no es así, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy en las noticias tiene que ver con IA generativa o inteligencia artificial que también con capacidad géntica. Pasa por la creación de cerebros digitales a través de redes neuronales y es completamente distinta a la IA predictiva, empezando por lo que vos mencionabas, Eduardo, que era muy importante, que era la data. Para un modelo predictivo vos tenés que tener datos ordenados. Para una IA generativa no importa cómo está la información, la procesa. Muy, muy similar a como la procesamos nosotros los humanos, ¿verdad? Entonces, eso detona en distintas cosas que tienen impacto. Voy a mencionar tres rápidas. Una tiene que ver con cómo nos acercamos nosotros a utilizarla, porque entonces mucha gente dice, es que no tenés gobernanza de datos y por lo tanto no puedes utilizar IA generativa. Eso es completamente falso. Es un ideal tener datos limpios, es un ideal tener gobernanza de datos, pero hoy en día cualquier persona puede utilizar un sistema agéntico y empezar a conversar y le va a sacar provecho porque el mayor repositorio de información no estructurada la tenemos entre las orejas, es nuestro cerebro. Entonces, al conversar con una inteligencia artificial, vos inmediatamente puedes empezar a tener valor empresarial o puedes tener valor social. La segunda diferencia tiene que ver con la gobernanza. Todos los modelos internacionales hoy en día están enfocados en gobernanza de la IA predictiva, la Declaración de Montevideo, la Declaración de Santiago, los principios de la OECD. Todo eso tiene un desfase de 7 años y si bien lo han medio actualizado con un par de pinceladas, sigue siendo en principio un mecanismo muy robusto pero enfocado en IA predictiva. Y lamentablemente eso no nos sirve para gobernar la IA generativa, que es completamente distinta y que tiene miles de capacidades y miles de afectaciones distintas. Y en un tercer plano, ya digamos aterrizándolo más tal vez en el día a día, la IA predictiva. Vos, por ejemplo, si agarrabas información de contratación y montabas un modelo predictivo para que te ayudara a contratar gente y te das cuenta que el modelo terminaba teniendo un sesgo y terminaba siendo racista o misógino o lo que fuese, vos podías ir a auditar los datos e inyectar un sesgo positivo y modificar el resultado final o incluso analizar cómo el sistema generaba su predicción. Los modelos generativos son 100% opacos, son una caja negra porque, por ejemplo, si yo te pregunto hoy si vos sos apricista o si sos liguista o sos herediano o Vasco Cartago o cualquier otro equipo, vos me puedes dar una respuesta, pero la única forma que yo tengo que saber si eso es realidad es confiar en vos. Yo no puedo meterme en tu cerebro a verlo. Y lamentablemente eso es lo que pasa hoy en día con estos sistemas, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a que muchos de los riesgos que tenemos en este momento es que hay una lectura en Costa Rica de que sigue siendo ya generativa, ya predictiva, y al asumirlo así, eso nos mata nuestro sentido de urgencia, Claro. ¿verdad? Que es un Ok. tema central en toda Y, esta y, y, conversación.
Y Jaime, bueno, y para comentarles un poco, hace unos 7, 8 años me tocó trabajar con expertos del CIRAD, de la Ujú, Agencia de Cooperación de Investigación en Agricultura de Francia, y utilizábamos sí, justamente aprendizaje automático para identificar correlaciones entre elementos, digamos, factores climáticos y la infestación o la roya específicamente. sí. Y esa era la aplicación que teníamos y pues evidentemente respondía a ciencia de todo. Ahora que tenemos grandes cantidades de datos y que tenemos vamos a ver, mercados que le llamamos mercados biológicos o de activos biológicos, ecología, que es Ujú. sumamente complejo, como la IA eh, agéntica o la IA generativa podría ayudarnos incluso a tener mejores productos, aproximaciones del valor de Sí. las cosas. Eso es una de las cosas que más me fascinan a mí. Yo sueño con ello, ¿no? Porque nos acerca Ujú. más a la realidad del valor de las cosas. Sí, la gran ventaja que tiene esta generación de inteligencia artificial em, es que es el gran nivelador del conocimiento humano o de por lo menos de la capa de introducción de las personas a cualquier tipo de acercamiento a resolver un problema. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que vos mencionabas es un ejemplo de cierta dificultad, ¿verdad? De ciertos requerimientos técnicos, inversión, todo el proceso de entrenamiento, recolección de datos, desarrollo, eventual pilotaje y lanzamiento. Curiosamente, ahí la IA predictiva sigue siendo sumamente poderosa, ¿verdad? Para análisis de imágenes satelitales, reconocimientos de tendencias, dashboards, digamos, de información en temas ambientales. La IA generativa tiene varias ventajas muy curiosas que potencian incluso la IA predictiva. Entonces, pero empiezan desde el ser humano. Entonces, por ejemplo, el primer punto es que puede potenciar a cualquier persona hasta donde esa persona quiera llegar. Entonces, por ejemplo, tal vez una persona no va a llegar a desarrollar una solución de esa escala, pero hoy en día una persona que tenga aceptación de lo que está pasando, que se alfabetice y que empiece a tener acceso a este tipo de herramientas, perfectamente con ChatGPT, con Gemini, con Grok, con Claude, cualquier individuo puede aumentar su capacidad intelectual y desarrollar en un solo día, desde el planteamiento de un problema hasta el diseño de múltiples opciones, sus valoraciones y un modelo económico para poder plantear una solución. ¿Verdad? Y esto puede suceder en comunidades, puede suceder en barrios, puede suceder en área rural, área urbana, no importa, pero un proceso que antes te tomaba 2 meses y mucha asesoría de otros expertos, hoy en día lo puedes realizar en una tarde con un asistente de este tipo y que incluso te explique un montón de conceptos con la paciencia que un humano no haría. Jaime, ¿Verdad? una Entonces, eso pregunta, es un... y Sí, sí, perdona, ¿qué tanto? Porque hay mucho fantasma urbano acá, ¿verdad? Mucho, sí. no, la opacidad no es solo la inteligencia generativa, sino también la del Ujú, usuario. claro. ¿Qué tanto en ese potencial actual las alucinaciones del propio sistema son un lastre? ¿Eso es real o es parte de ese mito urbano? No, las alucinaciones son reales porque los sistemas de IA están hechos a imagen y semejanza del conocimiento humano, ¿verdad? Al final, todo lo que es contenido, nosotros como especie, nosotros guardamos información en nuestro ADN. Al no poder recolectar toda la información en nuestro ADN, empezamos a pintar en paredes, después empezamos a tener tradición oral, después tuvimos teatro, después tuvimos radio, televisión, internet, y cada medio recolecta toda la totalidad del medio anterior, ¿verdad? Y esta nueva IA recolecta todo lo anterior. Entonces termina siendo una expresión humana. Y como expresión humana tiene cosas muy interesantes a nivel de comportamiento. De hecho, a modelos previos, si vos les preguntabas algo y le decías en el prompt que estamos en mayo o en diciembre producía 50% menos. Porque la gente en diciembre ya no trabaja, está pensando en tamales y está tirando el problema para enero. Sí, Entonces eso también está muy bueno. reproduce alucinaciones. ¿Por qué? Porque es generativo, genera una respuesta cada vez y al estar obligado a generar una respuesta, miente, que es lo mismo que si le preguntas hoy en día a cualquier persona, ¿quién le hizo el pase a Ferran Torres para meter el gol, el último gol del Mundial? Va a haber gente que no se acuerda, pero si los obligas a responder te van a dar una mentira.
o tal vez la pega, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ahora, las alucinaciones son parte normal de procesos generativos porque así también funciona el cerebro humano. Hoy en día, la ventaja es que el avance en estos sistemas ha logrado dos cosas. Uno, que uno pueda aterrizarlo con información para que hable solo de la información que estamos hablando. Entonces, si le estás hablando, no sé, quiero saber del Código Civil, un ChatGPT puede que te mencione el Código Civil de España sin entender que estás hablando de Costa Rica. Los sistemas se han vuelto tan buenos que antes vos tenías que darle el Código Civil de Costa Rica. Ahora el sistema ya más o menos sabe en qué país estás y por lo tanto infiere dónde y ya resuelve ese problema. La tasa de alucinación ha bajado a 1.5, 1.4. El promedio humano anda en 4 y si hablamos de ciertos presidentes anda como en 20. Pero las alucinaciones Sí, son no, tema no, no. real, No puedes pero es comparar un tema de balancear la al político información. con la IA porque le va a ganar el político siempre, man. Okay. Otra pregunta, Sí, perdón, qué pena, ¿vale? por favor. Eh, ¿Fantasma, mito o realidad? Hay un pleito grande entre Anthropic y el dueño de Anthropic y OpenAI. Estuve escuchando algo disculpa, no lo menciono porque ahora se me olvidó cómo se llama el muchacho, pero bueno, el Ujú. CEO de Anthropic dice, yo no estoy de acuerdo con los valores éticos que usa OpenAI. Cuando vos Sí. me hablas de la opacidad de la generativa, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros como usuarios pensar en una IA que, y por favor no me lo compares con políticos porque volvemos a perder toda la conversa, ¿cómo podríamos comparar esa inteligencia artificial que vos le generaste un prompt para que mate una ciudad, literalmente la va a matar porque la guerra utiliza estos sistemas también, o el MAE de Anthropic, perdón, lo de MAE ya se me salió, que dice, no, Anthropic no va a hacer eso porque hay una limitante ética. Business as usual, no more. Sí, de hecho, este pleito lleva ya meses y es multidimensional. En resumen, la Casa Blanca tiene un interés del uso de la inteligencia artificial como infraestructura estratégica nacional y entre esas tácticas tiene proveedores, ¿verdad? De servicios de inteligencia o servicios de aprovechamiento de IA. Entre esos está Palantir. Palantir es una empresa enorme que sirve para recolectar información de lo que ellos llaman escenarios de guerra, ¿verdad? O teatros de guerra. Entonces, un sistema como Palantir te puede decir exactamente dónde están los aviones, dónde están los drones que estás desplegando, dónde se está moviendo la gente, te da toda esa información en vivo y te permite tomar decisiones estratégicas militares ipso facto en el momento. Em, estas empresas buscan también agregar a ese componente de inteligencia vigilancia ciudadana, ¿verdad? Que es mucho lo que hace China, ¿verdad? Aunque hay un debate que cómo lo hace y si lo hace legalmente o no, pero vigilancia ciudadana de escuchar conversaciones, montarse sobre la infraestructura, digamos, de permisividad, de explotación del Estado en esos elementos que viene desde George Bush y de Dick Cheney. Y el otro es armas autónomas, o sea, armas que pueden tomar decisiones por sí mismas o que pueden decidir cuándo bombardear, cuándo disparar, cuándo detonar, prácticamente con la información que tienen en el sistema. Entonces, Dario Amodei, que es el CEO de Anthropic, tomó la decisión de no aceptar el uso de Claude o los sistemas desarrollados por Anthropic para ninguna de esas dos. Y Curiosamente, con entonces esto ello, empezó un choque, ¿perdón? y con ellos se les cayeron varios contratos, ¿no? O sea, bueno, no se le cayeron, pero varias Sí, negociaciones. sí, entonces a la hora de no aceptarlo, la Casa Blanca lo declaró por primera vez, declara una empresa estadounidense un riesgo de logística, de cadena de suministro. Es la primera vez que declara una empresa estadounidense dentro de eso siempre ha sido reservado para empresas extranjeras y por lo tanto ponen entredicho la contratación de Anthropic para cualquier prácticamente empresa que cotiza en bolsa o que tenga contratos con el gobierno. Curiosamente, los mismos inversionistas de Anthropic también son parte de los grupos de asesoría de la Casa Blanca y también tienen inversiones en OpenAI. Entonces, esto lleva a un pleito mucho más grande entre Dario Amodei de Anthropic,
Sam Altman de OpenAI, Elon Musk, eso es una novela de la cual podríamos hablar por horas. Se suma a esto la Casa Blanca de Donald Trump. Sí, Mucho de esto todavía sigue viéndose como en la censura de ciertos modelos y evitar que salgan a tiempo. Ya se hizo el levantamiento de la consideración de prohibición de modelos de Anthropic, entonces parece que vas llegando a un puerto más de negociación y de tranquilidad porque prácticamente son los mismos los que están peleando entre ellos, dependiendo de si en la mañana tienen el sombrero de asesor en la Casa Blanca y en la noche tienen el sombrero de inversionista de Anthropic. claro. Pero definitivamente es un tema candente a Y, nivel internacional. y particularmente cuando eso sucede, hay un crecimiento de cloud Sí, interesante, ¿no? A nivel global, básicamente. Mucha gente se sí, mueve. Ajá. correcto. La gente vio nosotros le decimos aquí en Costa Rica como sentarse en la galleta, pero digamos, esta posición de no me voy a mover de acá de Dario Modei en cuanto a esos dos temas les dio un espaldarazo en temas de relaciones públicas y lo que hizo fue que Anthropic se disparara en la cantidad de usuarios que lo utilizaban, le dio obviamente mucho publicity y este año superó un par de meses después la utilización dentro de empresas a favor de Claude versus OpenAI o de ChatGPT, que en parte es por eso, pero también en parte es porque Anthropic ha sido excelente en el deployment o la puesta comercial de Claude como un sistema que funciona muy bien en empresas. Claro. Y volviendo un poquito al tema de sostenibilidad, y específicamente una de Sí, las grandes preguntas que tiene la gente es, ¿la IA logrará ser sostenible? Y si lo vemos como un sistema de entradas y salidas de consumo de energía, y sí. también esta pregunta podría verse en otra dimensión, que es el beneficio neto que puede tener la Ujú. IA en temas de sostenibilidad específicamente, ¿verdad? Ya si hablamos de negocios y demás es otro tema, pero específicamente en el uso y aplicación de temas de sostenibilidad, ¿podría realmente serlo? Ok, algo importante para acotar aquí, y aprovecho para terminar de responderte la pregunta que me habías hecho previamente, que Ujú. habíamos hablado que esto nivelaba la capacidad de entrada de las personas para poder participar de temas de causas ambientales. Una vez que vos haces ese ingreso a nivel cognitivo, también hoy en día es muchísimo más fácil desarrollar software o desarrollar productos, incluso de IA predictiva, para poder hacer acciones a favor de la lucha contra la crisis climática. Dicho eso, efectivamente, la inteligencia artificial requiere de cómputo, el cómputo requiere de energía, ¿verdad? Y la energía está vinculada directamente sobre la conversación climática. Em, Algo muy importante a señalar aquí, porque también creo que los laboratorios han sido pésimos eh, en su manejo de relaciones públicas y en su posicionamiento, ¿verdad? Incluso esta semana salía la noticia de que estaban comprando libros y se ve el video donde cortan el libro a la mitad y después lo meten en una máquina que lo escanea y eso se ve terrible, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que están comprando containers donde habían libros que se estaban literalmente pudriendo y lo que están haciendo es digitalizándolos para procesarlos, no solo para entrenar inteligencia artificial, pero también están digitalizando los libros. Nada más que obviamente se ve súper grotesco el escenario. Con la Es parte ambiental como pasa una algo pira muy... de libros del régimen nazi y no es así. Correcto, correcto. Puede que haya uno que otro CEO que tenga esas tendencias, pero eso es para otra conversación. Pero eh, en temas, digamos, de la utilización de recursos de la inteligencia artificial, creo que hay temas que le tocan la piel a cualquier persona que se llame ambientalista o que tenga cierta afinidad por causas ambientalistas. Una es el uso de energía, ¿verdad? Hoy en día estamos en un escalamiento de creación de data centers. Los data centers se necesitan para dos cosas. Uno, para entrenar modelos, ¿verdad? Y una vez que el modelo está entrenado, se necesita para algo que se llama inferencia. Inferencia es cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial, ese momento específico. La inferencia hoy en día tiene una demanda que va a crecer 20 veces. ¿Por qué? Porque hoy en día utilizamos un ChatGPT, lo utilizamos en el celular, lo utilizamos en la computadora, pero cada vez van a haber sistemas agénticos que funcionan por sí mismos, van a haber procesos autónomos, eventualmente vamos a tener vehículos, robots,
La gente va a empezar a utilizar celulares o lapiceros o pines que tienen inteligencia y esto lo vamos a empezar a ver prácticamente en absolutamente todo. Entonces, la demanda de inferencia futura es enorme. Por lo tanto, la demanda energética también lo es. En esto, China se ha adelantado a Estados Unidos. ¿Y por qué China puede competir hoy en día con Estados Unidos? Porque ellos tal vez no tienen la capacidad de cómputo, pero tienen la capacidad eléctrica para sostener ese cómputo el tiempo que sea necesario. Em, Esto nos lleva a que efectivamente en el futuro va a haber una necesidad de energía renovable o energía verde para data centers. Entonces, el tema eléctrico tiene muchas aristas y yo sé que no tenemos el tiempo como para entrar a profundidad en eso, pero hay que resolver la cadena de suministro, hay que resolver qué tipo de energía se utiliza para poder alimentar los data centers y cuál es la estrategia de creación de data centers y de infraestructura eléctrica, ¿verdad? Que ahí Costa Rica tiene mucho que participar y lamentablemente no hemos empezado a tener esa conversación. Después está la parte del agua. El agua se utiliza principalmente para enfriamiento del proceso de cómputo. Ahora, hay que recordar una cosa, cuando hablamos de los laboratorios, uno suele pensar en el CEO, en Sam Altman, Elon Musk, ¿verdad? Los clásicos, y eso hace que la gente tenga una predisposición como a odiar los laboratorios. Pero en estos laboratorios, cuando ahorita hablamos, por ejemplo, de expertos de IA, aquí en esta llamada no hay ningún experto en IA, vemos personas que sabemos del tema y que tratamos de avanzar temas de política pública y otras cosas, pero expertos ya están en Silicon Valley, están en Shanghái, son 3.000, cada uno gana, no sé, $1.000 millones al año, pero curiosamente también es la gente más inteligente del planeta. Ahí están las mentes más brillantes de universidades que se han ido a los laboratorios, están los científicos y las científicas más capaces del planeta, ingenieros e ingenieras absurdamente brillantes. Curiosamente esa gente, y curiosamente, mientras más inteligente sos, más pro ambiente sos, ¿verdad? Como que va asociado a la inteligencia por alguna razón. ¿Qué es lo que pasa? Que esos No, laboratorios, esa no gente está muy... extinguirme es mi pasión, digo yo, Jaime, y dale. Alguna También, relación de conservar la especie va relacionada con las neuronas de alguna forma. no, y también el análisis sistémico. Entonces, estos mismos laboratorios, por ejemplo, Nvidia avisó hace 2 meses de que una de las razones por las cuales usamos agua, que es enfriar un data center, lo que dicen es, bueno, ¿qué pasa si ignoramos la premisa de enfriarlo? Y por dicha ya llegaron a un diseño de unas estructuras de cómputo que no requieren enfriamiento, sino que viven constantemente a 45 grados. Esa es una de cientos de proyectos que hay en este momento, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic, que están invirtiendo en soluciones ambientalmente más responsables. Entonces, esos son esos dos temas. Súper. ¿Qué Y es lo que pasa perdón. ya a nivel... Perdón, te ibas a dar una pregunta, no sé si... No, no, dale, termina. Ok, ¿cómo se amarra esto con los efectos de la IA en el resto de la sociedad? Porque la crisis climática lo que te hace es, te da afectación social, ¿verdad? Quienes tienen más recursos, no les importa la crisis climática. ¿Por qué? Porque tienen los recursos para vivir en medio de un mundo con 4 grados más arriba y con un montón de problemas climáticos. Obviamente quienes más sufren son quienes menos tienen. Entonces, parte de la discusión que hay que tener hoy en día con la inteligencia artificial es cómo nosotros democratizamos los beneficios y mitigamos los riesgos para que realmente haya aprovechamiento a nivel horizontal de la humanidad de los beneficios que pueda dar este tipo de tecnología y eventualmente la distribución de riqueza. Pura vida. Como para ir cerrando un tema que no se puede cerrar, vos lo dijiste, Sí. por lo menos, bueno, yo no sé si los compañeros, las compañeras que han estado o que van a estar siguiéndonos, les apasionará tanto el tema como a nosotros, pero bueno, yo creo que acá podríamos estar por horas y sin aburrirnos, y sin algo más espirituoso para un viernes, por cierto, pero bueno, a las manos están libres. Va, tres últimas preguntas que te pueden demorar un tiempo y por eso en tándem para poder que las, Sí. que las hagas o las respuestas. Una, no sé, Ale se encarga de ese tipo de cosas y le agradezco montones, pero si el podcast tuviera que llamarse, uno de los nombres que yo le pondría es algo así como Codbuster, el cazafantasmas de la IA, porque estamos tratando de
de poner luz sobre la sombra, ¿verdad? Entonces, la primera es, hay por ahí un ruido relacionado a la burbuja de la IA. Ustedes dos son más jóvenes, pero recordarán la burbuja de las AdCom, ¿verdad? Los tigres asiáticos y el momento ese. Entonces, bueno, por ahí hay un fantasma con una evidencia, bueno, la capacidad o la necesidad de hardware para lo que nosotros le conocemos en el vulgo como llave maya, o sea, discos duros, etcétera, era mayor de la que realmente ha sido, y entonces en este momento ahí ese gap está por ahí. Entonces, ¿será o no la burbuja de la inteligencia artificial? Relacionado a la inclusión, vos lo ponías ahora, yo no sé, yo creo que así como la inteligencia te permite pensar en el medio ambiente, la inteligencia te permite pensar en el prójimo. Por un tema, decía Cabral, seamos buenos por negocio, no por convicción. O sea, cuando uno piensa en el prójimo, todavía los economistas están muy encerrados en por qué el teorema de juegos es o no es. Y yo siempre les pregunto, y casi siempre se ponen de mal humor cuando hago esto, vean, muchachos, esto funcionaba cuando Inglaterra, cuando el mundo era muy pequeño para la visión del hombre de ese momento, del ser humano, y entonces el corsario valía la pena porque iba, le robaba el galeón al español y disfrutaba del tesoro. Pero en este momento que sabemos, estamos claros que estamos en una aldea global y la última, se me olvida el nombre, disculpen, hoy ando con el alemán muy a flor de piel, la astronauta que hizo la última misión que dieron la órbita a la luna, decía, gracias, decía, bueno, yo lo que vi, que creo que por cierto esa frase ni siquiera es propiamente de ella, ya la había dicho su astronauta, lo que vi fue una pequeña nave azul, un pequeño puntito, ¿verdad? Que es la Tierra. Entonces, bueno, ser inclusivos, ¿cómo logramos que la inteligencia artificial tenga esa parte de inclusión para la gente? Y termino con otra de ese tándem de preguntas, ninguna fácil, y gracias a Jaime por no bloquearme o por no cortar la llamada o el video. Es difícil, te decía hace un rato, antojarnos de lo que no conocemos a plenitud. Y gracias, dicen que la inteligencia también va aparejada a la humildad. Gracias por decir que no sos experto en IA y que son 3,000 personas que están allá ganándose un poquillo de plata. ¿Cómo podría un pequeño país como Costa Rica capitalizar la inteligencia artificial, no solo en gobernanza, sino en general en atracción de inversión extranjera, en el día a día, en política pública? ¿Cómo lograr nosotros realmente montarnos en esa ola y no ser solo espectadores? Porque te lo dije hace un rato, disculpa, en el TEC todavía hay muchachos y muchachas que se están formando como ingenieros en sistemas y yo no quisiera que ellos simplemente fueran usuarios, pero bueno, ¿cómo se lograría ver eso? Gracias. Sí, bueno, primero con la burbuja, se habla mucho de la burbuja financiera de la IA precisamente por la inversión que se está haciendo en este momento en data centers y también por esa prácticamente el Ouroboros, donde OpenAI firma con Oracle, Oracle firma con NVIDIA, NVIDIA firma con OpenAI, va cíclico, ¿no? A ver, creo que es como la tercera o cuarta gran temática que se utiliza en contra de la IA. Hace un año se estaba hablando de que habíamos llegado a una pared de desarrollo de modelos y que no iban a ser más inteligentes y eso se demostró falso. El tema del consumo del agua se ha hablado. Incluso hay personas que dicen que uno tiene que utilizarla menos, ¿verdad? Como si de pronto no aprovechar el recurso de mayor extracción de valor del conocimiento humano en la historia fuera algo que ayudaría a cerrar brechas sociales versus el norte global. Y ahora está el tema de la burbuja. En simple, creo que pueden haber muchas burbujas de aquí a futuro, burbujas financieras. Em, Pueden haberlas, puede que no. Una burbuja no es burbuja financiera hasta que no estalle, entonces habrá que ver. Pero yo no me siento tan alarmista con que haya una burbuja financiera pronto, por varias razones. Uno, las empresas que están invirtiendo en IA en este momento están invirtiendo el CAPEX, que es la plata que tienen en el bolsillo, no lo están haciendo a punta de deuda. Entonces eso elimina mucho una parte especulativa. El otro segmento especulativo que queda es, bueno, pero están construyendo algo que no va a tener demanda futura. Digamos que la IA llega hasta donde está hoy. El planeta va a durar 10 años todavía en adaptarse y esa adaptación va a aumentar sí o sí la demanda sobre esos data centers, aunque no mejore la tecnología.
si la tecnología, digamos, resulta que nadie aprende a usar IA bien, lo cual es absolutamente falso y ya está demostrado en muchos papers de que efectivamente genera un retorno de inversión y un retorno social altísimo. em, pero digamos, en una hipótesis falsa de que fuera terrible la inteligencia artificial, esos data centers igual funcionan para el cómputo, funcionan para automatización, funciona para que todo lo demás se integre, que funcione la comunicación global, etcétera, etcétera. Entonces tienen valor, pueden utilizarse para muchas otras cosas. Y en el escenario de que la inteligencia artificial llegue a una superinteligencia, estamos hablando de que se cumplen escenarios como el que dice Jensen Huang, CEO de NVIDIA, de que de aquí al 2035 posiblemente el Producto Interno Bruto mundial se multiplique por 5, ¿verdad? Entonces estamos entrando a a un posible escenario de escape en una exponencial y el ser humano no está acostumbrado a ver exponenciales. ¿Y qué pasa con la economía? La economía lo que hace es analizar todo lo que ha pasado antes. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando como referencia? Estamos buscando la revolución industrial, estamos buscando las 4 revoluciones tecnológicas anteriores. Esta es la única vez donde el ser humano ya no está sentado en el trono como la especie alfa en el planeta, porque ahora hay otra entidad que piensa. Y parte de lo que a mí me parece curioso con esto es que si hubiera aterrizado una nave alienígena y hay otra especie que piensa, o por lo menos simula el pensamiento, todo el mundo estaría hablando del tema. Eso es exactamente lo que pasó con IA generativa, por lo menos en los últimos años, pero no lo estamos tomando de esa forma. Todavía vemos ChatGPT como una herramienta que me puede ayudar a hacer una imagen estilo Ghibli o que me ayuda a resumir un correo. ¿Verdad? Entonces, mucho del poco aprovechamiento que estamos teniendo se debe a esa falta de alfabetización. Y esa falta de alfabetización no se da porque precisamente hay muchos de estos que, como decís vos, Eduardo, fantasmas, como la famosa burbuja, que al final la gente se amarra de eso porque obviamente al ser humano le molesta el cambio, le da miedo y se aferra de un montón de discursos alarmistas, precisamente para no empezar en un proceso de adopción o de entendimiento, ¿verdad? Que nos lleva al siguiente punto, la inclusión. ¿Cómo hacemos que esto le ayude a la humanidad? Para mí no hay mayor nivelador que la IA generativa hoy en día para extraer valor que sea de uso provechoso para para la sociedad. Pero esto conlleva tener conversaciones incómodas y tener procesos incómodos. Entonces, si nosotros queremos tener organizaciones más eficientes, normalmente esas organizaciones más eficientes van a requerir menos personas, pero eso no quiere decir que el queque es de un solo tamaño, ¿verdad? Entonces, si yo parto 4 empresas, pero esas 4 empresas producen más, el queque se hace grande per se, Claro, estás en Océano Azul. ¿verdad? Estás dividido. Sí, claro. Correcto. Entonces, hay una lectura sobre todo con el proceso de innovación, con el proceso de empleo, con el proceso de impacto social, que viene desde una perspectiva de escasez, pero el principio de la búsqueda del ser humano para llegar a una inteligencia artificial es precisamente desbloquear un mundo de abundancia. Entonces, ¿qué Gracias. implica Suena esto? muy Tener conversaciones incómodas. Hablando del tema de trabajo, por ejemplo, que eso me va a amarrar con el siguiente punto. Hay trabajos que tienen propósitos y hay trabajos que son una tarea. Creo que el ejemplo, volviendo a hablar de Jensen Huang, él tiene un ejemplo que a mí me parece increíble, que es el de la radiología. Nosotros desarrollamos como humanidad sistemas capaces de ver una radiografía y detectar cosas muchísimo más rápido que un ser humano y con un nivel de certeza casi que absoluto. ¿Desaparecieron los radiólogos y las radiólogas? No, se multiplicaron por 4. ¿Por qué? Porque su propósito es el diagnóstico, no interpretar una imagen. Entonces, al hacer la tarea más sencilla, el propósito se potencia. Pero sí tenemos un montón de trabajos en las empresas, en el sector público sobre todo, que son tareas o trabajos sin propósito, son tareas que tras de eso no dignifican al ser humano. O sea, nadie quiere tener un trabajo que sea aburrido, pero es la forma en que hemos nosotros logrado que hayan trabajos para que la gente pueda tener que comer, que es absolutamente importante. Pero entonces, bajo esta lógica, hay que tener una conversación sobre cómo rediseñamos ciertos roles, ciertos flujos, ciertos procesos para aprovechar las potencialidades de la IA, pero para darle a cada persona un propósito. ¿Verdad? Y esa conversación es una conversación difícil. Sí, ¿Cuál es el te sigo, problema te que sigo. tiene Costa Rica?
y lo amarro con el siguiente punto. Costa Rica es un país adoptante. ¿Por qué? Porque hoy en día hay dos jugadores, están China y están Estados Unidos en modelos fundacionales y se acabó. Nadie más. Europa se disparó en el pie con una gobernanza arcaica pensada para la guía predictiva, ¿verdad? Y súper restrictiva pensando en el consumidor, ni siquiera en los derechos humanos, y decidió salirse de la carrera. Pero entonces, y ojo, que curiosamente Google DeepMind empezó en Reino Unido, ¿verdad? Pero está dentro del considerada como empresa estadounidense por la compra de Google eventualmente. Em, esta carrera entre Estados Unidos y China lo que hace es que Costa Rica sea un país adoptante. Ahora, ser un país adoptante no quiere decir que sos un país que está excluido de la participación de las dinámicas económicas de esto en el planeta. Nosotros no inventamos la electricidad, pero somos el país tal vez más inteligente en su uso, o lo fuimos durante mucho tiempo. Este, hoy en día, la inteligencia artificial, y yo sé que compararla con la electricidad no cabe al caso porque la electricidad, para vos llevar electricidad necesitas construir carreteras o vías férreas y instalar postes y llevar cableado. La IA se vuelve ubicua con lo que ya existe. O sea, desde el día uno ya la podía tener en el celular porque la infraestructura se construyó previo, a diferencia de la electricidad. Pero tienen una característica muy interesante como materia prima o como tecnología a propósito general. Cuando sale un diagnóstico, un índice, como el índice latinoamericano de inteligencia artificial, ve qué interesante. Miden varias cosas, pero principalmente tres. ¿Cuántos investigadores e investigadoras tenemos en inteligencia artificial? ¿Cuántos data centers tenemos? Si tenemos gobernanza, que eso es papel, ¿verdad? Eso es política, una cosa es gobernanza y otra cosa es política pública, son distintas, ¿verdad? Una te pone las reglas del juego, el otro tiene impacto real en la vida de las personas. Pero entonces, investigadores, investigadoras, ¿cuántos datasets tenemos y cuántos papers científicos publicamos en IA? Así es como miden qué tan bien estamos, y el otro es uso de ChatGPT y Claude, que uso no es adopción. Pero si nos enfocamos en esos tres y nos devolvemos a 1948 y hacemos la misma medición, ¿cuántos productores de electricidad tenemos? ¿Cuántos ingenieros eléctricos tenemos? ¿Y cuántos papers de electricidad tenemos? Y decís, ok, yo necesito diseñar política pública con base a esa lectura, ¿qué haces? Invertís más en productores eléctricos, Claro, mandás más gente a claro. estudiar a Estados Unidos y a volver, Mm, sí, nunca llegas a la conclusión de fundar el ICE. no, jamás. No ¿Por qué? con ese panorama. Correcto. La conclusión de fundar el ICE es sumamente visionaria porque se entendió no lo superfluo de la medición, que son los habilitadores, sino que se entendió que la electricidad es una materia prima para el desarrollo humano. ¿Por qué? Sí, Porque llevar más allá. electricidad a Ojancha o a Bangares o a San Carlos o a San Vito o a Limón, lo que hace es que una persona pueda tener medicamento en un refrigerador, que un niño pueda estudiar de noche, que una persona pueda llegar seguro a su casa, que haya trabajo, que haya industrialización. La electricidad en sí no era el logro era lo que desbloqueaba la electricidad. Entonces, si llevas esa Sí, lógica sí. hoy en día, la inteligencia artificial siendo una tecnología a propósito general que escala 10 veces más rápido y que tiene una penetración 10 veces más profunda en cómo funciona la sociedad, es un habilitador. Entonces, si lo entendemos así, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos que la población costarricense y que el país tenga tres cosas. Aceptación, que es entender de que eso está pasando, y por lo tanto necesitamos política pública, necesitamos, hay perdón, ya se me salió el pero hay 140 y No se 180 mil preocupe, yo fui primero. empleos hoy en día expuestos porque son shared services. Sí, así Eso es. es lo más automatizable hoy en día. Y esas empresas cotizan en bolsa y tienen un deber penal y fiduciario de enfocarse en generar capital. Sí, así Entonces, dice. Dice la ley. por más de que el gerente país te diga, no, no nos vamos a ir, si la decisión la toman en el Wall Street, se van esos ¿Se 140 fue? mil empleos, Bueno, ¿verdad? Entonces, necesitas aceptación, política pública. La política pública que te lleva inmediatamente a reestructurar el INA, te lleva inmediatamente a meter IA en el MEP, te lleva Claro. inmediatamente a crear un fondo de reconversión, un fondo de alfabetización, etcétera, etcétera. Después de eso tenés acceso. Son tres Sí. As. Entonces tenemos aceptación, acceso es necesitamos inferencia.
Necesitamos data centers verdes construidos en Costa Rica con tecnología de punta, traer investigadores e inversión a Costa Rica. ¿Para qué? Para darnos la infraestructura para que podamos tener modelos abiertos en el MEP, que cada estudiante tenga acceso a inteligencia, Sí, que claro. las universidades tengan acceso a inteligencia, pero eso no quiere decir que tengas... hay gente que habla de soberanía tecnológica, que es no depender de nadie. Eso es absolutamente imposible. Lo que sí tenés que tener es soberanía estratégica. Entonces yo digo, ok, yo a un estudiante del MEP le puedo dar un modelo abierto, porque es un niño que está aprendiendo a usar IA. Pero Claro. cuando ese niño llega a nivel universitario y es un investigador de punta que me está revolucionando el alcance que tiene la investigación médica aprovechando recursos naturales en Costa Rica de forma sostenible, esa persona necesita el modelo de punta a nivel planetario. Por lo tanto, yo voy y negocio con Claude, con OpenAI y le doy ese acceso, Gracias, gracias, ¿verdad? gracias. Sí, negocias con los grandes Y y haces cosas grandes. que Costa Rica, Levantas el sí, modelo de forma tal que sea inclusivo. Perdón, Jaime, porque te dije 3 preguntas y sí. ahora en ese cazafantasmas me surge una más y posiblemente Voy para, duraríamos aquí perdón, horas, para nada más pero tirar ya Alejandro tirar la ya me... última A, Dale, dale, perdón. para tirar la última A. Entonces, y eso que vos decías, Costa Rica es muy bueno y lo ha sido en negociar con ambos mundos. Entonces, ¿qué Claro, haría yo hoy en día? Negocio inteligencia con los gringos, pero negocio energía con los chinos, que son los mejores, por ejemplo. Pero eso es lo que claro, ya claro, haría yo. claro, claro. La tercera A, para mí es la mejor y la más importante, se llama alfabetización, que en eso Costa Rica tiene de los mejores ejemplos en el planeta de cómo podemos tener impacto. Entonces, si vos tenés política pública, tenés infraestructura, ¿verdad? Acceso, y tenés alfabetización, desbloqueás algo que Costa Rica no tiene. I más D más I, innovación, desarrollo, Sí, investigación. investigación. 1 de cada 3 ciudadanos es profesional. Somos el segundo país en Latinoamérica con menos investigación. Sí, sí, sí. Vos cerrás esa brecha y este país se transforma completamente. Sí, hacemos un Perdón, crecimiento ahora sí, logarítmico. disculpa. Sí, perdona, no, es que cuando hablaste de acceso, hablaste de data center verdes, hablaste, a mí me queda Sí, un ruido, y perdón porque debe ser un problema como de costumbre, entre la silla y la computadora, o sea, el usuario, o sea, yo, pero tal sí. vez otros compartan esa misma duda. Para que esto explote como vos soñás, y creo que como todos soñamos, necesitamos acceso a la inteligencia artificial, pero acceso también a la red inalámbrica. Bueno, a las redes, Sí, no importa si es sí, alámbrica o bueno, inalámbrica, energía también, sí. pero Ujú. sí, no solo energía, en este caso, perdón, al Internet, digámoslo así, o sea, Claro. a esa red. Entonces, en algún momento de mi vida profesional, que hoy no es el día Ujú. para entrar en detalles, bueno, yo decía, pucha, ¿cómo le llevo internet a boca tapada? ¿Cómo hago para que Sí, eso suceda? Y después apareció Elon Musk y puso Starlink, con y yo dije, Starlink, sí, pucha, sí. aquí lo que hay que hacer es hablar con Musk. Y todo el mundo me dijo, no, está loco, ¿qué va a hablar usted con Musk? Nunca le va a dar pelota. Bueno, quién sabe, si así hubieran pensado otros Tal montón de vez sí. tipos, posiblemente, Sí. claro, yo creo que sí, pero bueno, vino Jeff Bezos y lo que hicimos fue sacarle fotos. Pucha, yo me hubiera ido a trepar al barco de Bezos y le hubiera dicho, vea, necesitamos esta inversión, esto, ¿qué va a invertir? ¿Cómo va a hacer eso en Costa Rica? Pero bueno, no pasa nada. La pregunta y no la reflexión. ¿Cómo crees, cómo se imagina Jaime ese niño que está en Boca Tapada o esa muchacha que está en Zigzaola o el que está en La Cruz, Guanacaste? ¿Cómo le doy acceso a www? ¿Cómo le doy acceso para que él pueda desde su terminal, que yo por lo menos la veo acá, un teléfono, pero bueno, podría ser Ujú. cualquier terminal, para que él pueda ingresar a tener esa interfaz con la inteligencia artificial generativa? Eduardo, creo que lamentablemente eso se resuelve en voluntad política. Es que en el momento en que vos decís que eso es una prioridad y tenés que estar en espacios donde tomás decisiones o tenés cuotas de poder, en el momento que vos decís que eso es prioridad y va. Yo, por ejemplo, asesoro a Domingo Argüello en la Municipalidad de Montes de Oca y ha sido visto, y también es un tema de crisis climática, las inundaciones cerca de la Universidad de Costa Rica por lo que ellos llaman negritos. ¿Y qué se tuvo que hacer? Ir a buscar una inversión de $10 millones. Eso es lo que se tuvo que hacer. Había que hacerlo el año pasado, tal vez, pero en el momento que un alcalde decidió que había que resolverlo, pues ya se consiguió el crédito. Entonces, si nosotros queremos llevar Internet a todo el país, nosotros ya hicimos eso con la electricidad, Sí, claro. ya lo hicimos.
Es simplemente que sea una prioridad. Y el ejemplo de Musk a mí me parece muy interesante porque, a ver, nosotros tenemos que recordar que Costa Rica hace 100 años el 80% de la población estaba descalza. Este país ha sido un país de un éxito absurdamente acelerado, pero somos víctimas de nuestro propio éxito porque nos hemos vuelto muy complacientes y nos hemos vuelto muy quisquillosos. Entonces, mucha gente podrá decir, mira, es que me cae mal Elon Musk. Usted no se pelea con la plata. Cualquier persona que es emprendedor sabe que uno no se pelea con la plata. Me podrá caer mal, me podrá caer bien o no. Es de los pocos empresarios en este momento que tienen internet satelital. Hay que hablar con SpaceX sí o sí. Es un jugador, es uno de los múltiples oferentes, hay que conversar con ellos. Y tal vez lo otro que es muy interesante, hablando de lo que hablamos en hace un momento del rediseño del trabajo. Vos hoy en día vas al edificio del Hierro en el centro de San José y hay personas que te reciben un papel, lo sellan y lo ponen en un grupo y eso es lo que hacen todo el día, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene ese tipo de trabajo. Vos decís, bueno, claro, pero yo puedo automatizar ese proceso, por supuesto. Ahí está el tema de que, bueno, pero ¿qué haces con 10.000 personas que se quedan sin trabajo? Si ya los tenés en planilla y lo que estás automatizando es ese proceso, no tenés por qué despedirles, que ahí es donde viene el enfoque responsable del uso de la tecnología. Tenés 10.000 personas que puedes darles una función y mandarlas a todo el territorio nacional a empezar a trabajar a profundidad salud preventiva. Si se maneja de forma responsable la IA, lo que eso es un habilitador que te libera recursos, ¿verdad? Pero para poder hacer eso, tienes que tener conversaciones incómodas, tener que tener reestructuración, tienes que tener rediseño de flujos y tener que dejar de tenerle miedo a explorar, a innovar, que es lo que este país lo ha hecho fabuloso. Y Costa Rica tiene algo que tiene el resto de Latinoamérica. Somos el sandbox perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos un realismo mágico absurdo. Es Sí, muy distinto probar una bici eléctrica en Detroit que probarlo pasando de Moravia a Curridabat, que tenés que pasar como por 5 montañas. Y nuestra realidad es muy rica, nuestra cultura es muy rica y tenemos gente en muchos países y tenemos una historia lindísima, entonces somos el sandbox perfecto para innovación. Si nosotros empezamos a desbloquear esa capacidad y nos la empezamos a creer con humildad y con respeto, es una exponencial, porque al final la IA, al final, recordemos el nombre, es inteligencia artificial, es inteligencia falsa. Pero es una inteligencia que se vuelve un commodity, que vos abrís un tubo y de pronto tenés más inteligencia para un problema que antes no podías resolver. ¿Cuántas ideas no tiene el tico promedio para resolver de forma criolla su día en día? ¿Verdad? Tenemos ya esa cultura de innovación, pero por alguna razón le tenemos freno de mano en muchas otras aristas. buenísimo. Jaime, impresionante este último sprint, ha estado fantástico. Usualmente estos, también me resuena el tema, por ejemplo, de países que ya han creado sus ministerios de IA y están trabajando de manera más eficiente, más enfocada en este tema, ¿verdad? Aquí estamos Sí, tratando de ver cómo empotramos la estrategia de IA dentro de un ministerio que obviamente tiene décadas de estar funcionando y pues sí, y pocos que recursos y es pequeño, sí. Ujú. sí, con una cartera limitada, pero ese cambio de mindset tiene que darse. Jaime, nosotros usualmente cuando terminamos el podcast le decimos a nuestros speakers acá, a nuestros presentadores, que lancemos una idea, por más loca que fuera o más así, y asociada al tema de sostenibilidad. Yo creo que ya mencionaste ahí algunas cosas, ¿verdad? Costa Rica es un caldo de cultivo impresionante y lo es en temas de naturaleza, ¿verdad? Se habla en varios foros que Costa Rica se recuperó su cobertura boscosa con esquemas de Sí. financiamiento, etcétera. ¿Cómo podríamos combinar la IA con este potencial que tenemos en temas de sostenibilidad? ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza o ideas? En vez te doy con feria, porque en vez de una te tengo dos. Una amarra con lo que habíamos hablado, porque, a ver, igual, si yo utilizo ChatGPT, perdón la palabra, para una estupidez, claramente estoy gastando energía y estoy gastando agua. Usémoslo con propósito. A mí no me sirve utilizar una conversación de ChatGPT para cambiar un verbo en un párrafo, eso lo puedo hacer yo, entonces, pero sí me sirve para poder pedirle 20 ideas. Entonces, la primera es, empiecen a usarlo,
o si lo están usando, empiecen a usarlo con más propósito y sáquenle el jugo, pero para potenciar. Deme 10 ideas, deme 10 proyectos, réteme lo que yo estoy argumentando. Costa Rica tiene un montón de gente que cree que tiene la razón. Yo me puedo incluir en eso. Yo puedo creer que tengo la razón. Pongamos un sistema de IA que en vez de decirme, tenés razón, X, Y, Z, pero pídanle a su sistema, a su chatbot de preferencia que les cuestione las cosas. ¿Verdad? Entonces, uno, el uso de inteligencia artificial con propósito. Y dos, esto me lo recomendó un amigo, Diego Chavarría, que si me escucha le mando un saludo. Diego es una persona emocionalmente brillante y el otro día me dijo una cosa, vieras que yo creo que la humanidad en toda su trayectoria está destinada para las estrellas, ¿verdad? Entonces, para ser una especie interplanetaria. Entonces me dijo, pídale a ChatGPT o a Claude o a la licencia que uno tenga, que uno más use, que tienen memoria las conversaciones que uno tiene y le dice, analice todas las conversaciones que hemos tenido y dime cuál es esa cosa que yo le puedo aportar al resto de la humanidad para poder llegar a ser una especie interplanetaria. Curiosamente, cuando uno hace ese prompt, analiza todo lo que uno ha hablado, cuál es la profesión de uno, qué tiene que hacer, y obviamente no te pone a construir cohetes. Y de hecho uno le puede poner, no caigamos en eso de construir cohetes, sino algo que yo puedo hacer ya por la humanidad, entendiendo que yo simplemente soy una pieza más en la orquesta. Hacer eso es muy particular. A mí me salió que trate de aumentar la capacidad intelectual de las demás personas. Eso fue lo que me recomendó a mí. O sea, cree sistemas que aumenten la capacidad intelectual de la humanidad. A otro amigo le puso, perdón, una amiga que es increíble, ingeniera mecatrónica, le puso, cree sistemas que aumenten la exploración de la humanidad y así uno puede, cada uno encontrar como un propósito, un llamado más grande. Obviamente eso es muy grande, pero hagámoslo más chiquitico y cómo nosotros podemos empezar a poner en práctica eso hoy, ¿verdad? Claro. Creo que ese sería el consejo. No, muchísimas gracias. Más aterrizado imposible, ¿vale? Totalmente. No, y gracias, Jaime. Yo sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero con esto cerramos. Jaime, agradecerte realmente el tiempo. Realmente hemos tocado varios puntos, varias dudas que estaban en el tintero. Y espero que no sea la última vez que conversemos. Creo que Sustainability es un grupo que buscamos justamente y me decía a mí, Eduardo, de alfabetizar en diferentes temas relacionados con sostenibilidad, que a veces son tabú, a veces o se quedan ahí por mera moda y queremos sacarle el jugo y tal vez no una verdad, pero algo mucho más sensato y lógico. Gracias, Jaime, gracias, Eduardo. Y cerramos, entonces. Muchas gracias. Nos vemos, gracias a todos. Sí, bonito fin de semana, aprovechen el viernes, el cuerpo lo sabe y la billetera también. Pero ante todo, recuerden algo también que hoy lo hemos hablado en este video podcast. No somos víctimas de la realidad. Hace solo segundos la Tierra era plana, hace solo segundos a Galileo lo iban a quemar porque el Sol no era, la Tierra era el centro de todo el universo. Así que recordemos eso, la ciencia, a mí hay cosas de los gringos que me fascinan, otras no tanto, pero la traducción de State of the Art, o sea, ellos hablan del estado del arte, de cómo en ese momento la realidad es la lectura con lo que tenemos de lo que está pasando. No, esta Costa Rica de hoy, esta Latinoamérica de hoy, este mundo de hoy no es una realidad aplastante que no podemos cambiar, es simplemente lo que tenemos hoy. Y con la inteligencia artificial y con otras herramientas que la propia humanidad a través de sistemas informáticos y de otra suerte están por implementar y por descubrir, vamos a salirnos del problema que tenemos, que por cierto no es nada pequeño porque es la extinción masiva, la sexta extinción masiva de especies en la cual el ser humano es una especie más y por lo tanto también moriría, a ese construir el andamiaje para descubrir las estrellas. Muchísimas gracias y seguimos en este loco sueño de no extinguirnos y de que nuestros bisnietos tengan una realidad tan próspera como la que nos dieron nuestros tatarabuelos. Muchas gracias. Gracias, Jaime.